Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel. El 16 de julio de 1938, Japón notifica al Comité Olímpico Internacional su renuncia a la organización de los Juegos Olímpicos de 1940, argumentando la guerra en curso en ese momento Japón-China. Ese día, el mismo día, 16 de julio de 1938, en Argentina hubo un mitin nazi, el más importante fuera de Alemania, en el estadio Luna Park de Buenos Aires, donde se calcula que 15.000 personas asistieron a esa reunión, a ese mitin, en apoyo de Hitler. Para compensar semejante violencia y crueldad de esos días, nace el 16 de julio de 1938 Sara Sussman. Nace acá en Capital Federal, más precisamente en el Hospital Piñeiro. Y hoy vamos a hablar de la historia de una vida de Sara Sussman Arbizer. Estamos en Decime por qué, soy Carlos Tehuel y les doy la bienvenida a este programa especial. Decime por qué, programa especial, historia de una vida. Hoy compartimos la palabra y la trayectoria de Sara Arbizer. Decime por qué, programa especial, historia de una vida. Amigos, amigas, muy buenas tardes. Un programa más, pero un programa especialísimo. Primer programa especial que vamos a compartir sobre la historia de una vida. Hoy está con nosotros y con un gran gusto recibimos en Radio con Aguante a Sarita, como la conocemos todos sus amigos, Sarita Sussman Arbizer, para hablarnos, para charlar, para dialogar sobre su historia, sobre su vida. Muy bienvenida, Sarita, para dialogar sobre tu vida. Así que ya estamos y largamos entonces. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta invitación y por que te cuente mi vida. No sé si nos alcanzará una hora para contarte mi vida, pero bueno, trataré de resumir. Exacto. Trataré de resumir no sé si los eventos más importantes son los que me surjan en la memoria, ¿no? Así es. Pues trajiste el día de mi nacimiento, ¿no? Que interesante, ¿no? El hecho que lo juntaste con ese evento tan trágico del nazismo, del nazismo en el Luna Park, porque sí, yo nací acá, pero bueno, cada uno de nosotros nace por azar, ¿no es cierto? Por un azar, y el azar quiso que tanto mi papá por un lado primero y después mi mamá por otro vinieran a la Argentina desde Polonia, poco antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Estuvieron a punto de no hacerlo. Lo hicieron y gracias a eso estoy aquí con vos charlando. Porque si no, otro hubiera sido el destino de ellos y el mío. Así es. Hubiera sido el Holocausto, ¿no? Así que aquí estamos en este azar que implica la vida, ¿no? Así es, 87 años después.
Ochiti, sí. Bueno, antes de continuar el diálogo con Sarita, como estamos en vivo, en directo, les quiero decir que pueden mandar mensajes para comentar, para mandarle algún cariño a Sarita al 156-458-2105. Repito, 156-458-2105. Bueno, naciste ese día, 16 de julio, con papás que vinieron de Polonia. Con papás que vinieron de Polonia, escapando. En ese momento todavía no era la guerra, pero estaba a punto de declararse la guerra. Pero lo que había era grandes pogroms. Los pogroms, para los que no saben, eran persecuciones, ¿no?, a los judíos, donde mataban a diestra y siniestra o destruían todo lo que encontraban dentro del barrio judío. Y aparte había mucha hambre, ¿no? Mucha hambre y poco trabajo. Entonces vinieron en busca de otro destino para la Argentina. Claro. En ese momento la Argentina, un país muy rico, que les dio cobijo y en el que nacimos primero yo y luego mis dos hermanas, ¿no? Ajá, tenés dos hermanas más chicas. Dos hermanas menores, una 5 años menor y otra 13 años menor. Ajá. Sí, y me contabas que tu papá de Polonia ya trajo un oficio. Mi papá de Polonia trajo un oficio, sí. Era carpintero especializado, ebanista, pero no pudo desarrollar su oficio acá porque al principio no lo despedían de todos los trabajos porque no entendía el idioma y no entendía las indicaciones que le daban. Entonces finalmente quería volverse, pero bueno, no se volvió. Y empezó a trabajar un trabajo muy común en los judíos inmigrantes, que era lo que se llama el Kuentenik. El Kuentenik es lo que en Yiddish, el idioma que hablaban los judíos, significa el hombre que va casa por casa y que vende mercadería que le pagan a plazos. Y de esa manera se ganaba la vida. Sí, muchos inmigrantes trabajaban así, de vendedor de... Sí, lo que se llama Kuentenik, que era ir vendiendo casa por casa. Muchos iban en bicicleta. Sí, mi papá al principio fue caminando, porque no tenía plata para una bicicleta. Claro. Su primera plata ahorrada se compró la bicicleta. Bicicleta con la que los primeros días en que yo empecé a ir al colegio me llevaba al colegio. Ah, mira. Sí. ¿Y a qué colegio fuiste, Sarita? Fui colegio del Estado. Bueno, en esa época todos íbamos a colegio del Estado, barrio de Flores vivía. Ah, se instalaron en Flores. Por eso, sí. Claro, por eso naciste en el Hospital Piñeiro. Porque... Claro. Primero vivimos en una especie de conventillo donde cada uno tenía una habitación, baño y cocina compartida por todos los integrantes del conventillo. Después a un lugar donde éramos nada más que 2 o 3, un poco mejor, éramos 2 o 3 inquilinos. Y finalmente, cuando nació mi hermana, la que es 5 años menor, nos mudamos a un departamento solos, que ya era un gran adelanto. Ajá. Todo alquilado, ¿no? Ajá. Más adelante, mi papá trabajaba mucho, muy ahorrativo, logró comprar una casa. Era otra Argentina, por supuesto. Claro. Logró comprar una casa, sí. Y dejó el trabajo de vendedor y poco a poco fue dejando el trabajo de vendedor callejero, sí, de Kuentenik, y puso una pequeña mueblería. Ajá. Mueblería de barrio. Pero él era carpintero, no hacía los muebles. Él no hacía los muebles, los vendía. Ajá. En este caso ya los vendía. O sea que pasó a ser comerciante. Dejó el oficio. Dejó el oficio. Lo que sí nos dio a las 3 hijas educación universitaria.
Ajá. Nos dio, es decir, las tres éramos muy estudiosas, mis padres eran muy lectores, con el ejemplo también nos hicieron amar el estudio, la investigación, el conocimiento, y todos pasamos por la universidad. Bueno, yo estudié medicina. Pero me interesa que cuentes también cómo fue que entraste tan temprano a la Facultad de Medicina. Bueno, esa es una historia interesante, sí. Yo estaba en la escuela secundaria, liceo número 2 de señoritas, después de haber terminado la escuela primaria. Estaba cursando el segundo año. Yo empecé la escuela primaria a los 5 años. A los 5 años porque no había jardín de infantes como había, pero lejos de mi casa, no me podían llevar mis padres. Y entonces yo estaba en la puerta de casa jugando con los chicos del barrio, como se estilaba en esa época, y viendo a los chicos que salían del colegio. Y me parecía que debía ser muy divertido el colegio. Entonces lloraba, quiero ir al colegio, quiero ir al colegio, al colegio. Entonces, no sabían qué hacer conmigo. Entonces mi papá alteró porque había que entrar con 6 años cumplidos. Ya existía esa regla. Sí, esa regla existía, sí. Cumplidos antes de junio. Sí, antes del 30 de junio. De junio del año, sí, antes del 30 de junio. Yo cumplía en julio, entonces no podía entrar. Tenía 5 años. Claro. Tenía 5, entonces alteró la libreta de matrimonio donde figuraba mi nacimiento y borró, y con tinta indeleble, no sé cómo hizo. Está todavía, tendría que haber traído la libreta, porque la tengo, la libreta de casamiento de ellos. Borró el 8 y puso un 7. Puso un 7, entonces me tomaron en el colegio. Entonces entré a los 5. Ajá. O sea que entré a los 11 a la escuela secundaria. Claro. Y en la escuela secundaria, en segundo año, que eran a los 13 años, cuando estaba en segundo, no, tenía 12 para 13, ¿no? Una compañera mía dice, ¿sabés que voy a dar tercer año libre? ¿Vas a dar tercer año libre? ¿Por qué? En las vacaciones voy a estudiar y voy a dar libre. Después curso cuarto y después voy a dar quinto año libre. ¿Y por qué vas a hacer eso? ¿Les parece interesante? Le digo yo. ¿Por qué vas a hacer eso? Y porque ella era bastante mayor que yo, había entrado al colegio bastante más tarde. Porque me voy a casar. ¿Te vas a casar? Cosa que me parecía medio extraordinaria, ¿no? Porque 13 años, un chico, una nena no va a pensar en casar. Ella tenía 16, creo, en ese momento. Entonces, le digo, mira, me parece muy buena idea eso de dar libre. Lo de casarse no, le digo, pero voy a hacer lo mismo, le dije. Voy a hacer lo mismo. Entonces me puse a estudiar en mi casa, pedí prestado los libros de amigos. Yo era muy sociable. Entonces era y sigo siendo muy sociable, ¿no? Siempre me gusta enterarme de las novedades de lo que pasa. Y entonces estos libros me fueron facilitados y me puse a estudiar. Le dije a mis padres que quería dar libre y ellos, bueno, hacé lo que querés. Si vos querés quedarte en las vacaciones estudiando, perfecto. Y en diciembre di unas cuantas materias y en marzo di otras. Y entré a cuarto. Ajá. En cuarto empecé tempranamente a estudiar para dar quinto libre. En esa época, bueno, y lo di también. O sea que terminé. Diste 2 años libres. Di 2 años libres. Cursé primero, segundo, tercero en las vacaciones. Dar libre no es tan fácil, Hay que dar examen escrito y oral. Claro. Escrito y oral de todas las materias. Sí. Cursé cuarto, después quinto libre, escrito y oral de todas las materias. Y entré a la facultad. Pero había examen de ingreso en la facultad. Pero ese año, sí, el que era nuestro presidente, Juan Domingo Perón,
sacó el examen de ingreso. Ajá. Así que entré sin examen de ingreso. O sea, los hados me favorecieron. Y entré. Sí, me interesa mucho que digas a qué edad entraste a la Facultad de Medicina. A los 15. Mira. Ahí está Marco disfrutando también de esta conversación, nuestro operador de la radio con aguante. A los 15. A los 15, Marcos. Ahora, yo me pregunto, ¿qué fue lo...? Porque yo podía haber elegido otra universidad. ¿Por qué medicina? Uh-huh. Todavía no me queda claro por qué medicina. Yo pienso que es que los inmigrantes querían tener un hijo doctor. Era como una especie de... Después, con los años, me pensé, querían tener un hijo doctor. Y entonces, como mis padres no tuvieron un hijo varón, tuvieron 3 hijas mujeres, yo asumí el rol del hijo doctor. Ajá. Estudié medicina, pero me gustó mucho la carrera. La carrera me encantó. Pero ¿y a los 15 años estar en la facultad? ¿Cómo vivías eso? Porque... Era muy divertido. ¿Ah, sí? Para mí fue la época más divertida, una de las épocas más divertidas de mi vida. Ajá. Además, un elemento importante es que en esa época entraban más varones que mujeres a la Facultad de Medicina. O sea que tenía 25 o 30 varones cada una mujer, más o menos. Así que era sumamente divertida. Claro, eras una reina ahí entre los varones. Muy sumamente venía de la escuela de un liceo nacional de señoritas, donde éramos todas mujeres. Eran todas mujeres. Y me encuentro en un mundo diferente, divertido. Y donde estudiábamos, nos encontrábamos en grupos, estudiábamos. Bueno, así pasó mi carrera. Ok, hacemos un pequeño corte y les quiero decir que como el programa es especial, las 2 canciones la eligió Sarita Arbícer. Le dimos esa posibilidad porque el programa es de ella, así que Sarita eligió las 2 canciones del programa. Vamos con la primera. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Yeah, let it be. Let it be. Let it be. Yeah, let it be. Well, there will be an answer. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Yeah, let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. Decime por qué. Programa especial, Historia de una vida. Hoy compartimos la palabra y la trayectoria de Sara Arbieser. Decime por qué. Programa especial, Historia de una vida. Let It Be elegiste, Sarita. ¿Por Sí. qué? Decime por qué elegiste Let It Be. Bueno, hay muchas razones por las que elegí Sí. Let It Be. Primero, yo fui bastante fanática de los Beatles, Ajá. ¿no? Paul McCartney, junto con John Lennon, me parecían gloriosos. Y Paul McCartney tenía algo que hacía que todos lo quisiéramos mucho, que era, había fallecido su mamá muy tempranamente, entonces teníamos cierta compasión. Y tenía que armar una canción, otra cosa que tiene que ver también con mi profesión del psicoanálisis, ¿cierto? De psicoanalista, es que él tenía que armar una canción y no se le ocurría ninguna letra y necesitaba hacer una canción. Parece que soñó con su madre, Ujú. muchos años después que la madre había fallecido, y que la madre le dice, let it be, déjalo estar, ¿no? Ok. Y entonces se despertó y dijo, mi mamá me dio la letra de la canción, y a partir de eso Claro, hizo la canción. Y le dio la libertad. Le dio la libertad, y además esto de que en los sueños se pueden descubrir cosas y se pueden armar cosas, me lo junta con mi trabajo sobre sueños. Ok, enseguida entramos en ese tema del psicoanálisis, pero Sí. vayamos nuevamente. ¿En qué año te recibiste de médica? Me recibí en el 1959, me dieron la matrícula en 1960. Ajá. Ujú. O sea que ya tenés de médica 65 años. De 65 años de médica. médica. Ajá. Bueno, y entonces transitaste la facultad muy divertida, con muchos hombres alrededor tuyo. Sí, muchos compañeros. Muchos compañeros. Donde conocí al que fue mi marido. Sí. Ahí lo conociste a Alejandro, Sí, tu que- marido. Alejandro, sí. Que primero fuimos amigos mucho tiempo y después, bueno, paulatinamente se transformó en noviazgo. Sí. Ajá. ¿Y en casamiento? Y en ¿Cuándo se casamiento nos casamos en el año 64. Ah, ok. Ujú. Bueno, y te recibís de médica, ¿y qué haces cuando te recibís? Muchas cosas. A ver. Entonces, ¿qué edad tenías cuando te recibiste? 20, 20 años. cerca de cumplir los 21, 20, sí. Ajá, ok. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Cómo empezó la carrera como médica? Empecé con clínica, pero junto con medicina, yo ya había incursionado en la parte psicoanalítica, Ah, ¿sí? porque a la Facultad de Medicina fueron
Arnaldo Raskowski, Ángel Garma y Arminda Verasturi a dar charlas sobre psicoanálisis en mis últimos años de medicina, cuando yo estaba cursando medicina, poco antes de recibirme. O sea que yo los escuchaba y empecé grupo psicoanalítico. ¿Como paciente? Como paciente. Cuando tenías 20 años. Más o menos para esa época. Mira. ¿Con algunos de ellos? Con alguien que me recomendaron, alguien muy, bueno, que lamentablemente ya falleció, un analista brasilero, que se llamaba Gilberto Simões. Sí, Gilberto Simões. Gilberto Simões, con el que empecé grupo terapéutico. Bueno, que los grupos terapéuticos en ese momento eran, digamos, estaban muy de moda. Estaban muy en auge los grupos terapéuticos, que luego desaparecieron, que digamos... Bueno, fue la dictadura. Exactamente. Durante la época de dictadura. Durante la época de la dictadura desaparecieron los grupos terapéuticos. Sí. Que en ese momento entonces estaban muy en auge. Muy en auge y realmente hicieron una gran labor, porque el terapeuta tenía como coterapeutas a los otros integrantes del grupo, porque uno puede ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Entonces cada uno veía cuando alguien traía un problema, no solamente el terapeuta intervenía, sino los compañeros también intervenían y ayudaban al terapeuta. Y realmente fue una experiencia maravillosa haber pasado por grupo terapéutico. Y después hice individual también con Gilberto. ¿Pero qué te llevó a acercarte primero a las conferencias que daba a Verasturi y daba a Raskowski? Me llevó a Alejandro. Porque Alejandro ya estaba... Ya estaba en análisis. ¿Siendo estudiante? Siendo estudiante. Sí. Me llevó a Alejandro, que era compañero mío, en aquel entonces era amigo, compañero. Las aulas se llenaban de gente en esa época. ¿En esas conferencias? En esas conferencias, sí. Ahora, por supuesto que yo no practiqué psicoanálisis enseguida, me analizaba primero. Pero al mismo tiempo, entonces, entré a un aula de clínica, pediatría también. Hice pediatría en el Hospital Piñeiro, donde nací. ¿Una vez que te recibiste? Una vez que me recibí, por supuesto. Sí. Porque con medicina uno si trabaja antes de recibirse está haciendo mala praxis. Cuando me recibí fui al Piñeiro, hice pediatría. Después, por determinadas influencias de gente que me recomendó, entré al Hospital Británico con el doctor Julio Tallé, que era un pediatra que apoyaba mucho el psicoanálisis, y empecé a hacer psicodiagnósticos infantiles. Y donde ahí supervisábamos con Arminda Verasturi, con Eduardo Salas, Jorge Robati. Bueno, era gente muy importante de esa época que poca gente las recuerda, pues yo soy de la camada vieja. Claro, pero ya cuando empezaste como pediatra, ya veías a un chico en pediatría y ya pensabas qué le pasaba. Desde el punto emocionalmente. Mira. Lo veía clínicamente, y también pensaba emocionalmente, porque influían mucho todas las charlas que recibíamos porque yo iba a todas las charlas, no perdía ninguna. Había un día por semana que daba Garma, otro día por semana que daba Arminda Verasturi y otro día que daba Arnaldo Raskowski. ¿En la facultad? Sí. Después dio también Mauricio Abadi más tarde, también charlas. Pero entonces vos te recibiste... En el 60 hasta el 65, hasta vendría a ser el 65, que fue cuando entré a APA, hice muchas cosas dentro de la medicina y también del psicoanálisis, porque me analizaba, hacía grupos de estudio. Me acuerdo que Arnaldo Raskowski había hecho un grupo de estudios muy numeroso que nos invitó en forma gratuita a un grupo numeroso de gente, donde veíamos la obra de Freud y la obra... veíamos muchos autores, ¿no? Arminda Verasturi también daba grupos de estudio, y
yo aprovechaba todo lo que existía en ese sentido. Y también era a través de Alejandro, que también supervisaba con Mauricio Knobel. Me hice muy amiga de él. Mauricio Knobel era muy amigo también de los Garma. Los conocí antes de entrar a la APA. O sea, los conocí, íbamos a veranear a Miramar y ahí tuve vínculos con ellos. Ajá, mira. Sí. Bueno, antes de seguir profundizando en tu formación de los años 60 en la asociación. Antes de entrar a la asociación. Antes de entrar. Bueno. Tenía pacientes y todo. Ok, entonces hacemos un pequeño cortecito y luego seguimos conversando en este programa especial con Sarita Sussman Arbizer. Comienzo de espacio publicitario. De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso. Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. Fin de espacio publicitario. Decime por qué. El desafío radial que te propone Carlos Tehuel cada sábado. Romper esquemas, plantearse nuevas miradas, abrir un espacio de búsqueda compartida. Decime por qué. En Radio Con Aguante. Decime por qué. Programa especial. Historia de una vida. Hoy compartimos la palabra y la trayectoria de Sara Arbizer. Decime por qué. Programa especial. Historia de una vida. Sarita, antes de continuar, sabés que ya hay un mensaje. Ajá. Hay un fan en San Juan, un fan del programa, que es mi hermano Alberto. Ajá. Entonces, ya te manda muchos saludos y dice, mandale a Git Yur a Sarita. Bueno, porque estamos en la semana que viene, claro, es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Año Nuevo, y ya entonces Alberto de San Juan te manda que tengas un feliz año. Yo le mando otro Gitiur y un Rosh Hashanah a tu hermano bueno, Alberto. Genial. Entonces ya lo está escuchando y lo está recibiendo a tu saludo. Bueno, entonces estábamos en el año 65, ya tenías un análisis terapéutico en grupo. No, en el 65, sí. En el 64 empecé el análisis didáctico. El análisis terapéutico empezó después del 60. Ajá. Ahí cuando me recibí, más o menos para esa época, que fue con Gilberto Simoes, primero en grupo y después grupo individual, las dos cosas seguí haciendo, grupos de estudios, empecé a trabajar con niños, con la supervisión de Mauricio Knobel, Eduardo Salas, todos, Jorge Robati. ¿Y cuando entraste a APA dejaste la pediatría? Sí, dejé la pediatría, dejé la clínica porque no podía. Sí, ya me dediqué directamente al psicoanálisis. Ajá. Y contanos un poco de esa formación. ¿Ya estaba el departamento de niños? No, el departamento de niños se creó mucho tiempo después. Ajá. En el año 64 empecé el didáctico con Betty Garma. Ajá. Con Betty Garma y en el 65 entré a seminarios. Tuve de profesores a José Blecher, a Mauricio Abadi, a Jorge Mom, a Willy Barangé, a Garma, o sea, los grandes popes. Claro.
los grandes teóricos. Sí, lo que son los pioneros los pioneros, claro. Sí. Bebí de las fuentes, vendría a ser del psicoanálisis. Las supervisiones las hice con Mauricio Abadi, con Arnaldo Raskowski, con Garma. Estuve en grupo de estudios con Lieberman, con Greenberg, porque en aquel entonces éramos todos una gran familia, no eran las separaciones que vinieron después, Apavdeva, SAP, eso, primero, plataforma, documento, todo eso vino todo después. Ahí éramos todos una gran familia. Y cursé seminarios con toda esta gente. Fue también una época muy divertida de mi vida. Al mismo tiempo tenía los hijos. Me casé y tenía los hijos también. ¿Cuántos hijos tuviste? Dos hijos. Un hijo y una hija. Ajá. Y bueno, tuve mucha ayuda por parte de Alejandro, que además cursaba también. Gracias a eso pude hacer todo lo que hice, ¿no? Entonces, 65 empezaste la formación. Terminé en el 68. Sí, en el 68, 69 ya era adherente. Y después, rápidamente, en el 75 fui titular con función didáctica. Ajá. O sea, se cumple este año 50 años que soy titular. Mira. Ajá. Y presenté muchos trabajos. Bueno, si te cuento todo, necesitaríamos un programa, una hora más para contarte todos los trabajos. Muchos trabajos. En congresos, en la misma APA. Sí, muchos trabajos en congresos, escritos, en la revista, libros compilados, mucho de todo eso. Lo interesante es que a mí me divierte eso, no lo siento como trabajo. Ajá. Por eso sigo trabajando. Porque la gente me dice, ¿todavía seguís trabajando? Me da mucha rabia cuando me dicen eso. ¿Por qué? Porque es como que, ¿por qué no seguir trabajando? Claro. ¿Por qué si me gusta? ¿Por qué me van a sacar? Y porque se piensa que ya a una determinada edad la gente se quiere jubilar y alejarse de lo que hizo durante tantos años. Sí, pero parece, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Claro. ¿Qué voy a hacer si es lo que más me gusta? Eso y aprender idiomas es lo que más me gusta. ¿Por qué? ¿Estás estudiando ahora algún idioma? Sí, ahora estoy estudiando idiomas, sí. ¿Qué idioma estás estudiando? Estoy estudiando alemán. ¿Y cómo estudias? ¿A distancia? ¿Va el profe a tu casa? No, ¿cómo haces? Es muy gracioso. Tutorial. Con Duolingo. Bueno, vos sabes muy bien Yiddish. Por eso me resulta muy fácil. Ajá. Aunque yo sé muy bien Yiddish, escribir Yiddish, fui al colegio judío. A la mañana iba al colegio del Estado. Y a la tarde iba al colegio judío, ¿no? ¿Y en tu casa hablaban Yiddish? En mi casa solamente se hablaba Yiddish. ¿Y vos con tus padres hablabas Yiddish? No, yo les contestaba en castellano. Mi mamá, a mí casi nunca me habló en castellano porque decía que ella hablaba con mucho acento. Entonces mejor que lo aprendiera bien. Entonces yo aprendí castellano en la calle. En la calle, en la escuela, claro. Pero bueno, como yo vivía mucho en la calle, en esa época los chicos vivían mucho en la calle, con amigos y todo eso, en el barrio. Fíjate que estoy pensando esto que contás de que vivías en la calle, que entraste a los 5 años a la escuela. Esa característica continúa hoy, porque seguís siendo muy sociable, seguís muy lectora. Sí. Esa característica, la tuviste desde muy chiquita hasta el día de hoy. Sí, eso es lo que... La sociabilidad es lo que te salva. Por ejemplo, los amigos son fundamentales, son muy importantes. Sobre todo, después de un duelo como el que pasé yo hace 2 años y medio que falleció mi marido, compañero
mío desde siempre, prácticamente. Que es lo que me estabas contando, que casi cumplieron 60 años. Años de casado, con 2 o 3 de noviazgo, y hay amigos, y que nos conocimos en la facultad. Sí, los amigos son los que hacen que puedas seguir adelante. Los amigos y el trabajo. El trabajo es fundamental, los pacientes, los grupos de estudio. Tengo muchos grupos. Muchos grupos, sigo dando seminarios. Claro, tenés muchos grupos, perteneces a muchos grupos de estudio, pero aparte coordinás los seminarios, das seminarios en la APA. Para los colegas en formación, para los candidatos. O sea que la actividad que realizás es plena hoy en día, es plena. Sí, y la gente generalmente de mi edad no da seminarios, porque se dicen, bueno, además los seminarios la gente lo hace para sacar puntos, para poder pasar a titular, ese tipo de cosas. Pero yo lo hago porque me gusta enseñar, Y para mí el hecho de que se me anote mucha gente en los seminarios es un orgullo, me hace sentir muy bien, ¿no? Ajá. A pesar que los seminarios no se cobran, es gratuito. Claro. Es gratuito. Para los docentes es gratuito. Para los docentes es gratuito, son los colegas en formación son los que tienen que pagar, pero los docentes dan la clase por deseo amor, de aprender, por amor, por deseo de enseñar, ¿no? Claro. Y porque es divertido. Yo sigo diciendo que es divertido. A mí me gusta aprender y enseñar. Ajá. Y en el consultorio tenés una actividad plena con los pacientes. Atiendo adultos y sigo atendiendo chicos. ¿Seguís atendiendo chicos? Sí, no chiquititos, pero sigo atendiendo. Por ejemplo, en este momento estoy atendiendo una nena de 9 años que atiendo junto con los padres. Ajá. Porque yo soy de la creencia que para que el análisis, muchos somos de esa creencia, para que el análisis se active y funcione bien, uno tiene que ver, además del chico, tiene que ver a los padres. Uh-huh. Es decir, y realmente funciona muy bien y estoy muy contenta con ese análisis. Inclusive he trabajado mucho con online. Tengo mucho consultorio online. Ajá. Porque la gente se acostumbró en la pandemia. Pero antes de la pandemia, yo ya trabajaba. Por ejemplo, un paciente que se fue a vivir a Estados Unidos porque se fue a estudiar y a trabajar a Estados Unidos y que se había analizado mucho tiempo conmigo, quiso seguir analizándose. Esto fue para el año 2002, 2003, donde no existía el online tanto. Y hacíamos Skype. Es por Skype. Por Skype, en aquella época se hacía Skype. Uh-huh. Por teléfono, una paciente que estaba con amenaza de aborto y que no podía venir al consultorio, la atendí los 9 meses prácticamente del embarazo y el primer tiempo de la crianza de su hija. Pero qué interesante lo que decís, que te divertís trabajando, estudiando. Sí. Que es muy lindo eso, lo que estás diciendo, porque le pones una capa de placer y no tanto de esfuerzo, de sacrificio, sino que está atravesado todo lo que haces por placer. Por placer, sí. Inclusive vacaciones que he tomado, he ido a cursos de estudio. ¿Cursos? Sí, cursos. Por ejemplo, yo, como estudié castellano e yiddish, no estudié inglés. Hice cursos en Estados Unidos, primero en Inglaterra y después en Estados Unidos para mejorar mi inglés. Uh-huh. Mira. Y para mí fue muy divertido porque hice turismo, por supuesto, pero iba a la escuela. Claro. Pero de grande, eso lo hice de grande, después a los 50 años. Bueno, hacemos la última pausa en este programa especial con Sarita Arbizer y luego continuamos. Tiempo de recomendaciones en Decime Por Qué, el programa de Carlos Tehuel. Tiempo de
recomendaciones, y como todo el programa es de Sarita, las canciones, también las recomendaciones, porque sé que Sarita es una amante, pero amante del cine, de las novelas, así que le pedí a Sarita que traiga qué recomendaciones nos puede dar, tanto en películas como en novelas. Bueno, más que recomendaciones, te puedo hablar de las películas que no sé si a los demás le van a gustar como a mí. A mí me gustan las películas clásicas, ¿no? Me gustaron mucho y me siguen motivando mucho, como Casablanca, por ejemplo, con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, que es una película que me parece sublime, ¿no? Maravillosa, que cada vez que la veo me parece... Me sigue gustando como la primera vez, ¿no? Uh-huh. Es una historia, es una mezcla de una historia de amor y una historia de guerra. Sí. Al mismo tiempo. Uh-huh. Y donde finalmente los que se quieren mucho se tienen que separar por la guerra. Entonces es como, tiene ese tono tristón del final de lo que no puede ser. Entonces que para aquella época que yo la vi, era maravilloso, ¿no? El amor que no se puede consumar, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí. Bueno, que se consumó, pero que se tienen que separar, ¿no? Y está al mismo tiempo, por ejemplo, hay una escena dentro de la película que a mí me motivó mucho, y que como es la época de la guerra, están en Casablanca, que es una ciudad de Marruecos, sí. Y entran los nazis y se ponen a cantar una canción en alemán. Y entran los franceses y se ponen a cantar la marsellesa. Y entonces cada uno canta más fuerte, uh-huh, tratando de tapar al otro. Entonces, finalmente logran tapar la marsellesa. La de marsellesa logra tapar a los nazis. Ajá. Yo ahí lloré como una marrana, realmente lloré muchísimo. Eso me hizo llorar la sensación de... Ahí se estaba jugando la guerra, uh-huh, en las dos canciones que estaban peleando para ver cuál sonaba más fuerte. Y es como si eso hubiera sido como un símbolo de lo que finalmente sucedió, que no ganaron los nazis. Sí. Estaba pensando con lo que contaste, que siendo muy joven empezaste con el grupo terapéutico, y ahora que decís de esta escena de Casablanca, si tu historia de padres inmigrantes que huyeron de la guerra, sí, no estaba presente esa historia tan trágica en tu vida, que por eso precisaste ir a pensar sobre los acontecimientos que vivieron tus padres, huyeron de la guerra. Sí, y ahí se ve también una necesidad de huida, que hay un avión que se va y que se lleva a dos de los personajes. Claro, sí. Así creo que termina la película, ¿no? La película termina que Ingrid Bergman se quiere quedar con Humphrey Bogart, que fue el amor de su vida, pero él le dice, no, tenés que irte con tu marido. Tenés que irte con tu marido, y se va con él, uh-huh, y los amantes se separan. ¿Y qué es lo que realmente mi mamá y mi papá siempre contaban? Qué terrible, qué doloroso que fue separarse de su familia. Porque mi mamá tuvo que dejar a su familia para venirse a la Argentina. Mi papá también tuvo que dejar a su familia y después enterarse que todos ellos murieron, sí, en el Holocausto. Similar a la historia de mi padre, que él vino solo a la Argentina, y también toda su familia muerta en el campo de concentración. Sí. Historias muy trágicas, ¿no? Historias muy trágicas, sí. Uh-huh. ¿Qué otra película, Sara, nos podés que te hayas... Ahora una película... Ahí sí, tenés que cortar, sí, el teléfono. Sí. Otra película que bueno, pasamos a otro terreno, a un terreno de la ciencia ficción, que me gusta mucho también. Uh-huh. Back to the Future. No sé si vos la viste.
Back to the Future son 3 películas, Back to the Future, donde el personaje principal, a raíz de una serie de situaciones que no voy a contar porque llevaría mucho tiempo, vuelve al pasado para cambiar cosas del pasado y se encuentra con los padres cuando todavía no eran novios. Ajá, ajá. Y la madre lo prefiere a él antes que al que es el padre. Y él tiene que hacer algo para que lo prefiera al padre. Tiene que hacer algo. Es el Edipo. Es el Edipo total. Tiene que hacer algo para que lo prefiera al padre. Pero la madre está loca por él y lo persigue. Qué bueno. Y lo persigue y él, bueno, de alguna manera logra que le dice al padre: tenés que hacer esto y aquello y la vas a enamorar. Le da lecciones de cómo enamorar a la madre. Porque si no, se va viendo que se va borrando la imagen de él, porque como que la madre, si no se casa con el padre, él no va a nacer. Ajá, claro. Él no va a nacer. Claro. Entonces es muy interesante esa película, porque no puede cambiar la historia. No puede cambiar la historia. Bueno, esa es la primera, que es desopilante esa historia, ¿no? Además él viene con una serie de novedades que porque él vuelve en los años 50 sería, y están en los años ahí 70. En la realidad están en los años 70, claro. Y él vuelve a los 50 donde los padres se conocen. Claro. Que sería cuando, quizá tiene que ver con que cuando yo era más chica, ¿no? Volver a esa edad, ¿no? Por eso me gustó tanto la película. Y querer, por ahí querer cambiar el destino, porque se puede cambiar, en esas películas se podía cambiar el destino. Ajá. Después hay otras películas donde no se puede cambiar el destino, como es El túnel del tiempo, donde hay 2 personajes que viajan por el tiempo y le quieren avisar al capitán del Titanic que va a zozobrar ese barco, y lo saca corriendo y el Titanic zozobra. Bueno, ese tipo de películas me encanta. Todo lo que sea viajar en el tiempo y volver al pasado. Uh-huh. No ir para el futuro, volver al pasado y revivir todas las cosas lindas que uno... y quizá cambiar algunas, ¿no? Pero no sé si querría cambiar alguna. Estuvo todo muy bien. Uh-huh. Y sé que te gusta muchísimo la literatura. Sí. A ver, ¿qué libro, qué novela? Bueno, a mí en una época me gustaban mucho también las historias como de Tolstoy, Ana Karenina. Me parece una novela magnífica. Uh-huh. Que también tiene un final trágico y demás, pero toda la forma como fue escrita, las historias que trae, porque no es solamente la de Ana Karenina, hay muchas historias, el contexto social, todo lo que sucede en esa época, ¿no? El contexto social donde a la mujer es jugada con una vara y al hombre con otro. Por supuesto, en la época zarista, digamos. Sí. Donde cada uno es decir, mujeres y hombres son tratados de distinta manera. A ella la juzgan de tal manera que la borran no le permiten ver al hijo, por ejemplo, porque se enamora de otro hombre, mientras que él puede hacer su vida habitual. Y ella finalmente termina matándose porque no puede soportar ese desarraigo a que la manda el mundo, ¿no? Así es. Y otra novela que me gustó mucho es Cumbres Borrascosas. Ah, mira. Cumbres Borrascosas, de Emily Bronte, que también es de un amor que no termina nunca, pero que nunca se puede consumar. Así es, exactamente. Sí. Gran novela, Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas. Así es. Bueno, estamos llegando al tiempo de la segunda canción que eligió Sarita.
que la vamos a escuchar ahora. La verdad, qué placer escucharte. Y mira, Sara, acá el fan del programa de San Juan dice que te invita a San Juan para una actividad. Mirá vos, así que después vamos a hablar con los sanjuaninos para ver si llevamos a Sarita a la provincia de San Juan. Entonces escuchamos la segunda canción elegida y muy bien elegida por Sarita. Ya van a escuchar esta hermosa canción. Adelante, Marcos. Que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda así, lo miro resoplando como un forro. Si fea soy, pongámosle, que de eso no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así y ocultan de mí. Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un forro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Decime por qué. Programa especial, Historia de una vida. Hoy compartimos la palabra y la trayectoria de Sara Arbizer. Decime por qué. Programa especial, Historia de una vida. ¿Por qué la elegiste? Se dice de mí. Y tendrá que ver con todas las cosas que se dicen de mí. Ajá. Como por ejemplo, cuando me recibí muy joven, sí. Decían, uy, tan chiquita, no sabe nada seguramente. Ajá. Entonces yo tenía que aumentar mi edad. Ahora, que tengo bastantes más años, no, es muy vieja.
tenías que aumentarte de edad cuando te recibiste a los 22. Porque a los 20. A los 20. Sí. Porque tu papá te había restado un año. Ah, sí. Cuando entraste al primer grado. Amigos, amigas, hemos llegado al final de este hermoso programa con Sara, la historia de una vida. Jorge Cantis me escribió y me puso en Facebook: Carlos, qué lujo que te das. Y la verdad que es así, la verdad que es un lujo enorme estar charlando contigo, Sara, durante una hora, que nos cuentes tu historia de vida. Apasionante, apasionante, y que en el día de hoy todavía tengas ese placer, esa diversión por trabajar, por estudiar, en fin. No sé cómo, si se dice te felicito, no sé cómo se dice, pero la verdad... No, yo te agradezco mucho esta invitación porque, bueno, para mí es natural lo que hago, es divertido, es divertido. Me hace acordar una vez leí de una investigadora muy importante que se llamaba Rita Levi, que el día que cumplió 100 años, sí, le preguntaron cómo pensaba festejarlo. Sí. Entonces ella dijo: yendo al laboratorio a investigar, como siempre. ¿Qué mejor forma de festejarlo? Así es. Bueno, con estas palabras bellísimas de Sara, terminamos. Los saludo, que tengan buena semana. Y el sábado próximo no tenemos programa porque no estoy en Buenos Aires por una cuestión de agenda. Así que nos reencontramos en 15 días. Que tengan buena semana y ha sido un placer muy grande estar con Sarita Arbícer charlando sobre su historia de vida. Adiós. Hasta aquí, Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel.